voy a hacer las presentaciones, así ganamos tiempo y después nos queda un ratito para charlar, si quieren hacer preguntas y todo lo demás. La idea de hoy era hacer una actividad conjunta con el Instituto de Derecho Ambiental, el Instituto de Derecho del Seguro, con el Instituto de Derecho Ambiental, para hablar del tema daño ambiental colectivo y el seguro ambiental. Tuvimos la posibilidad de invitarlos y que hayan aceptado gustosamente. Bueno, vamos a dividir la charla de la siguiente manera. El doctor José Enrique López Mirosevich nos va a hablar del daño ambiental. El doctor es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral. Cursó el doctorado en 1985, expresidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario, miembro permanente y miembro de varios institutos del Colegio de Abogados de Rosario. Publicista en temas de derechos de incidencia colectiva, designado juez subrogante de primera instancia civil y comercial, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y es abogado litigante. Y luego él nos va a hablar sobre seguro ambiental el doctor Albano Latini, abogado, especialista en Derecho Ambiental, integrante del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario. Para luego hacernos un cierre, su presidente actual, el doctor Marcelo Terenzi. Así que con mucho gusto le damos la palabra, doctor López Mirosevich. Todo tuyo. Muchas gracias, María Claudia, muchas gracias. Bueno, es un placer para mí conversar con ustedes y con mis compañeros del Instituto de Derecho Ambiental. En realidad, lo primero que yo tendría que decir es que el Instituto de Derecho del Seguro hace ya mucho tiempo que está muy compenetrado con lo que es la materia del seguro ambiental. No es la primera vez que se toca este tema, e inclusive en las famosas ya publicaciones del Instituto hay varias contribuciones escritas de presencia en congresos, o sea que el tema del seguro ambiental está conocido exhaustivamente, pero el Instituto me da un poquito de pudor ponerme a hablar sobre ese tema en campo de especialistas. De cualquier manera, lo mismo sucede, por ejemplo, con mi querido colega Albano Latini, que inclusive el instituto de ustedes ya lo ha invitado y hemos participado en algunas charlas donde Albano, con su experiencia muy importante, se refirió a este tema. Perdón, a ver qué me ha pasado, ya está. En suma, lo que yo pretendo presentar es una mirada un poco globalizante de la situación del daño ambiental. El daño ambiental yo lo llamaría primero una cuestión ambiental a definir, que es aquella en la que aparecen tres pilares fundamentales. La vida, que en su visión colectiva es la calidad de vida, los recursos naturales, el equilibrio ecológico, todo lo que ya sabemos que constituye el ambiente. La presencia física, biológica, cultural, política, social, etcétera, etcétera. Lo que ya nosotros sabemos que podemos entender que es el ambiente. Por el otro lado, el otro pilar lo constituye el interés privado. La iniciativa privada, el desarrollo económico y la tensión que muchas veces sucede entre la preservación de aquellos bienes fundamentales como son la vida y el desarrollo económico, que son dos partes inescindibles de la misma realidad y que deben encontrar un equilibrio. El tercer pilar es la ley. La ley en sentido amplio, me refiero
a lo que para mí es una palabra clave, que es la decisión política. La ley, tanto como conjunto de normas, como instrumentos de tutela preventiva, subsanadora o reparadora, está siempre en manos de quien toma las decisiones para que esto acontezca. Sin esta decisión, sin la voluntad real de que se respeten las pautas de convivencia entre el equilibrio ambiental, lo que se conoce como el desarrollo sustentable, no hay posibilidad de que haya un verdadero respeto y una verdadera integridad y equilibrio. Sin ir más lejos, no más que miremos en lo que puede entenderse como el pasivo ambiental. Este pasivo ambiental para una empresa no puede ser tal que, si lo soporta exclusivamente ella, disminuya o agote la capacidad competitiva de la empresa. Es decir, que allí tenemos que fijar la atención en la manera razonable, justa, prudente, en que ese pasivo ambiental debiera ser soportado por la comunidad en su conjunto. Es una pregunta. En la manera de instrumentar esa tutela del equilibrio, y cuando hablamos de ese tercer pilar, la ley, también debemos contemplar los distintos instrumentos que la ley admite, ya sea para el cese, ya sea para la reparación, ya sea para la participación ciudadana, que es aquella que puede impulsar el mecanismo legal gubernamental para poner en marcha esos estamentos protectivos de la norma. Porque a veces coinciden los intereses entre los sectores que dejan de lado la preocupación ambiental con la toma de decisiones. Y es entonces donde el interés del individuo, ya sea por sus propios intereses individuales o porque puede representar de manera colectiva los intereses del indeterminado conjunto social, puede instar la acción jurisdiccional para protegerlo. Jurisdiccional o administrativa. Me refiero que la ley prevé también institutos como la audiencia pública, como el estudio previo de impacto ambiental o el seguro obligatorio, o los fondos de restauración o de compensación, que son una forma en que el propio sector, que podría ser considerado como potencialmente contaminante, generara su propio fondo para prever futuros compromisos de resarcimiento. Esto podría decirse que tiene su primer episodio allá para el año 1993, cuando sucedió este desastre ecológico del famoso Exxon Valdez, un barco petrolero tremendo que tuvo un naufragio cerca de Alaska y produjo una contaminación enorme. Fue llevado a juicio y tuvo que pagar algo así como $3.000 millones en reparación. Y a partir de ahí, digamos, el sector petrolero decidió constituir un fondo para adelantarse a lo que podrían ser futuros siniestros y futuras necesidades de resarcir. De modo que entonces la decisión política, que puede ser tomada autónomamente por el propio órgano gubernamental, también puede ser reclamada por la participación ciudadana a través de estos instrumentos que básicamente hemos nombrado. Eso es en cuanto a la cuestión ambiental.
El segundo punto, habrá luego un tercero y con eso espero redondear la charla. El segundo punto es la dimensión de la cuestión ambiental. Porque la cuestión ambiental se vuelve crítica cuando aparece el daño ambiental. Cualquier menoscabo relevante en los bienes y valores ambientales o colectivos. Será interesante tener presente que cuando la ley dice bienes, es clara, y que cuando dice valores, abre un espectro mucho más complejo, porque el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, el paisaje, son valores ambientales, pero que a la hora de pensar en resarcir o reparar el daño ambiental que hubieran sufrido, ahí nos encontramos con uno de los primeros problemas que son vitales en esta exposición, que es la evaluación del daño ambiental, que siempre ha tenido impedimentos basados en la falta de datos y en la falta de mecanismos que puedan significar un baremo. Fíjense que el Código Civil y Comercial de la Nación sí contempla algunas pautas de resarcimiento de daño, ya sea por lesiones parciales o por pérdida total, pero está siempre relacionado a las personas. No hay manera de llevar estos cálculos, estas tablas, estos baremos al ambiente. De modo que a pesar de que el Código Civil y Comercial de la Nación, si bien por un lado las cuestiones contra el Estado las deriva al derecho administrativo, también se declara competente en cuanto a derechos, bienes patrimoniales y derechos de incidencia colectiva. Por lo tanto, estas cuestiones que están en torno al daño ambiental colectivo también podrían estar captadas por la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación. Volvamos a la dimensión. Hay una dimensión universal, porque se trata de aquella que afecta al mundo entero. ¿Y qué caso de contaminación existe que afecte al mundo entero? La pandemia. La pandemia es un caso de contaminación ambiental universal. ¿Y el derecho de daño puede hacer algo respecto a esto? De hecho, lo ha hecho. De hecho, lo intenta. A ver. El estudio jurídico Berman Group de Florida ha demandado a la República de China, a la provincia de Hubei y a la ciudad de Wuhan, porque ellos entienden que estas entidades institucionales estaban en conocimiento de la peligrosidad del elemento con el que trabajaban y no lo informaron a la Organización Mundial de la Salud. Y esta es la única hipótesis por la cual la República de China podría responder. Primero porque la China no va a reconocer la autoridad de ningún tribunal internacional, como podría ser el de La Haya, ni tampoco admitiría ser llevada al Consejo
de Seguridad, del cual forma parte y tiene el derecho de veto. Tal es así que entonces no va a permitir ella misma ser juzgada. Luego quedaría la posibilidad de llevarla al Tribunal Penal Internacional de La Haya también, que juzga a personas, no a estados. Y los juzga por crímenes, genocidios, crímenes de guerra. Y ahora han puesto aparentemente una demanda en la República Argentina por crimen de genocidio virósico, también contra los miembros del laboratorio y autoridades ministeriales. No conozco otra demanda por contaminación ambiental universal que a la vez ha perdido el grado de universal, porque el único que demanda hasta ahora son los estados de Florida, Missouri y uno o dos más que se han adherido a esta demanda colectiva por daño ambiental colectivo. ¿Cuál es el otro grado de la problemática ambiental posible? El daño ambiental regional. Argentina tiene en estado latente una cuestión con Brasil por el manejo a voluntad de las represas que están sobre la jurisdicción brasileña y que se acusa a los brasileños de manejarla a voluntad, con lo cual cambian el régimen del río Paraná, con toda la consecuencia ecológica que ello importa. Pero antes que el problema con Brasil, estuvo el problema con la República Oriental del Uruguay. ¿Ustedes se acuerdan de la pastera de Gualeguaychú? Ese fue un tema de contaminación ambiental. En un momento era presidente Néstor Kirchner, luego le sucedió Cristina Fernández de Kirchner. El Uruguay estaba gobernado por el presidente Tabarez y luego por el presidente Mujica. La provincia de Entre Ríos Busti. Después Sergio Uribarri, los dos gobernadores de Entre Ríos. La Argentina demandó al Uruguay por haber infringido el Estatuto del Río Uruguay. Y Uruguay demandó a la Argentina ante el Mercosur por el bloqueo de las rutas que impedía la normal circulación interestatal. La Corte aceptó la demanda de la Argentina por violación de Uruguay del Estatuto del Río Uruguay, pero rechazó la demanda de daños porque en la prueba de que los volcamientos provenientes de la pastera habían alterado de manera significativa las aguas del río Uruguay, no se había probado adecuadamente. Y es ahí uno de los elementos claves que hacen a la admisibilidad, a la procedencia o a la improcedencia de un reclamo de daño ambiental. La insuficiencia de prueba. Finalmente, el asunto se arregló por la mediación del rey Juan Carlos de España, que falló
más o menos muchachos dense la mano y acá no ha pasado nada, y así fue como quedó, salvo que posteriormente la Argentina volvió a ensayar una demanda contra la República Oriental del Uruguay por haber aumentado, sin conformidad previa del gobierno argentino, las dosis de volcamiento sobre el río Uruguay. Y eso está en el aire. ¿Qué otro tema continental o interjurisdiccional tenemos? La quema de las islas. La quema de las islas es un problema que enfrenta a la provincia de Entre Ríos con la provincia de Santa Fe, con la provincia de Buenos Aires, y afecta el curso del río Paraná desde el delta hasta la provincia de Formosa, con todos sus municipios ribereños. En el caso nuestro, la ciudad de Rosario, la de Villa Gobernador Galvez, la de Arroyo Seco, la de Granadero Baigorria, la de San Lorenzo. Hay una megapolis que puede reclamar el daño ambiental colectivo. De hecho, en el año 2008, el entonces intendente de Rosario, Roberto Miguel Lifshitz, postuló una demanda por el cese de daño ambiental que se llama Lifshitz Roberto Miguel contra gobierno de la provincia de Entre Ríos y otros, cese de daño ambiental. Esto fue a radicarse en la corte y durmió el sueño de los justos hasta que la corte dijo, bueno, ya que se ha conformado este ente interprovincial que va a prestar atención a la situación, consideramos que la demanda ha sido satisfecha. Vamos a rechazarla por sustracción de materia. Bien. En el año 2018, 10 años después, un ciudadano, mi amigo Iván Favario, también con el patrocinio nuestro, postuló otra demanda ambiental que se llama Favario contra gobierno de la provincia de Entre Ríos, contra la municipalidad de la ciudad de Victoria y otros que serían los propietarios de los predios donde se produce la quema de los pastizales. Dormía el sueño de los justos. En el año 2020, y lo hemos escuchado en un recinto parecido a esta, se inició otra causa que se llama Peirano Marcos y otros contra el gobierno de Entre Ríos y otros, cese de daño ambiental, también radicado originalmente en el Juzgado Federal número 1 y por la misma razón despachado a la jurisdicción de la Corte Nacional. Cuando nosotros prestamos atención a esto, vimos que nuestra causa estaba detenida, de manera que empezamos a preguntar qué es lo que pasaba y repentinamente entonces la causa que dormía desde el año 2018 pasó en agosto del 2020 a la vocalía 1 de la Corte para que despachara el primer decreto. Es decir, tanto Lifshitz como Favario, como Peirano,
que no son demandas individuales, sino que son demandas colectivas en tanto representan de manera indeterminada la sociedad afectada por estas quemas. ¿Qué es lo que falta? Decisión política. Cuando el gobierno nacional tome la decisión de solucionar este problema, lo solucionará. Hace pocos días descendieron en Rosario camiones armados, tanquetas, policías armados hasta los dientes. No pueden ordenar una medida militar preventiva de control sobre las islas para evitar definitiva y totalmente la quema de los pastizales. Luego, la tercera categoría son las cuestiones internas. Sabemos que la República Argentina tiene desde el año 1994 el reconocimiento del carácter constitucional de la cuestión ambiental en el artículo 41, donde se dictaron después las leyes de presupuestos mínimos, donde la 25612 y la 25670 y la 25675 ya hablan del seguro, y ya veremos entonces cómo esto va derivando a la necesidad de proveer un instituto que permita actuar con prevención, porque tal vez lo único razonable sea anticiparse al daño para no tener que frustrarse luego ante la reparación cuando ni siquiera se cuenta con una pauta, con un dato técnico, científico, serio, que permita evaluar la magnitud del daño. Bueno, la ley 25675, que es de la ley, de las leyes de presupuestos mínimos de política ambiental, la más contundente, define lo que es el daño ambiental, y en lo que a nosotros importa, establece una diferencia muy importante acerca de la función del juez. Es una norma nacional que ingresa en el derecho procesal sin que hasta la fecha nadie haya denunciado la probable inconstitucionalidad, que significa que una ley nacional pretenda regular el derecho procesal propio de las facultades no delegadas a la nación por las provincias, y establece pautas de un criterio de no un proceso acusatorio, sino de un proceso inquisitivo, en el cual los jueces tienen amplias facultades, inclusive para ir más allá de lo que han sido las pretensiones originales de las partes. Esto solamente haya respaldo en la filosofía de Justicia 2020, que nosotros hemos conocido en el año 2019 y 2018, y que trasuntó en el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, que también genera la figura de un juez pretor, que desde el punto de vista de los altos valores jurídicos que se sostienen en determinado nivel, el interés superior del niño, las cuestiones de violencia, los derechos de la mujer, derechos de las personas con discapacidad, derechos con personas adultos mayores o de la ancianidad, que esos sí deben ser llevados adelante por un juez inquisitivo. Los demás deben mantener el juego del debido proceso, del sistema acusatorio. Hoy en día, por un montón de razones, muchas de ellas situaciones de hecho, hacen que los jueces deban tener una actitud de la que abusan muchas veces,
de naturaleza inquisitiva. No sería este el momento de hablar de las reformas del Código Procesal Civil y Comercial, pero vienen a cuento sin dejar de lado la cuestión como un detalle que se me había pasado. La República de China, ante las 6 o 7 demandas que ha recibido por daño colectivo, ha dicho, bueno, ahora vamos nosotros a aplicarle sanciones a los Estados Unidos. Sanciones de carácter comercial, las que nosotros podamos, para nivelar esta situación, porque nos están atacando, nosotros nos defenderemos. Fíjense que es bastante interesante esta serie que se llama Bergen, donde el presidente de un país le ha comprado a Dinamarca hélices de generación de energía eólica, algo así, por 1.000 millones de euros. Pero llega al territorio danés un oponente político que el presidente, que está de visita, le exige a la primera ministra que lo detenga y lo extradite al país del que viene, o sea, donde está este señor que ha hecho la compra de 1.000 millones de euros. Bueno, como es una serie, termina felizmente, pero la realidad es que a veces el interés social, el interés por la justicia, el interés por el equilibrio, tiene por contrapartida la posibilidad de el que nos va a prestar plata no nos la preste, o el que nos va a hacer la inversión no la haga. Dicen que se han establecido ya las pautas para que se procesen 1.000 millones, no, sí, 1.000 millones de cerdos en la República Argentina por obra de un emprendimiento chino. Y hay muy interesantes críticas desde el ángulo ambiental acerca de cuál sería el impacto que recibiría el ambiente por la faena de semejante cantidad de animales. Excretas, contaminación de aguas subterráneas, contaminación atmosférica. Y entonces vamos a interponer un recurso de amparo para que ese contrato sea considerado inconstitucional porque afecta al medio ambiente, la fauna, la flora y bla. Bueno, van a decir los chinos, nosotros no ponemos la fábrica ahí. Alguien dirá, bueno, pero nosotros necesitamos esa inversión. Entonces, la cuestión ambiental siempre va a estar en una situación de crisis y de tensión entre la necesidad del desarrollo sustentable y la necesidad de tutelar el ambiente, la salud pública y demás. Yo creo que en el tema de las islas hay que seguir presionando dentro de la actividad jurisdiccional, como se dice en latín, patearle el escritorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que resuelvan. En fin.
Si quieren hacer alguna pregunta que descuento que ustedes la sabrán acerca de los mecanismos propios de la ley 25675 en materia de acceso a la jurisdicción, de medidas cautelares. Ahí está, por ejemplo, dentro de las medidas cautelares que el juez de la causa ambiental puede tomar, están no solamente las que le pidan, sino las que les parezca a él. De modo que la inspiración tutelar del juez ambiental va más allá de la petición de las partes y puede tomar medidas que no hayan sido solicitadas, lo cual puede observarse como una crisis en el debido proceso que debe, a mi juicio, constituirse por alguien que postule, el otro que contradiga y un tercero imparcial que resuelva. No que ordene medidas, porque de esa manera ya está diciendo que considera que algo no está bien claro y lo debe probar o debe ser probado. La famosa crisis que hay en torno a las medidas para mejor proveer. Bueno. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Usted cuando hace un rato habló del petróleo, había dicho que había un fondo constituido. ¿Qué tipo de fondo es ese? Para los daños ambientales, derecho, ¿no? Claro, claro. Ese es un fondo, a ver, gracias por la pregunta. La ley 25675 crea dos instituciones, las dos en falta. Crea el fondo de restauración. En realidad crea 23 fondos de restauración, porque la ley dice cada uno por su jurisdicción. De modo que habrá uno por la órbita federal y otros tantos por cada provincia. La provincia de Santa Fe no ha constituido el fondo. Nosotros sostenemos que, de acuerdo a la preceptiva de la ley 11717 de medio ambiente de la provincia, entre las facultades que tiene el artículo 17, inciso 6, de existir un fondo constituido por multas, sanciones y que se impongan en el marco de esa ley, podría ese fondo ser el fondo previsto por la Ley General del Ambiente. Pero no existe la decisión política de que así sea. Otro fondo es el Fondo de Compensación Ambiental, que también lo crea la ley, que dice, las empresas podrán constituir seguros de caución o un fondo de compensación, que es donde se inscribe aquel fondo de la actividad petrolera. Todos los que estamos en la actividad cerealera del cordón industrial, todos los que estamos en el tema hidrocarburos, todos vamos a constituir un fondo así va a ser, y en el caso de que haya la necesidad de responder, se echará mano a ese fondo. Pero ya digo, además, que la propia ley dice que si bien esos fondos los crea la ley 25675, hay una parte que dice, los fondos, el artículo 34 creo, los fondos que se crean por esta ley serán administrados y conformados de acuerdo a la ley especial que se dicta al respecto. O sea que tampoco tenemos ley especial que se dicta al respecto, así que volvemos a punto cero. En todo caso, el gobierno provincial podrá decir, bueno, está bien, yo reconozco el carácter tuitivo de la ley y como tengo la 11717, que tengo este espacio, que puede ser Y esto que estamos hablando, y ya con esto agradezco y termino, vamos yendo a parar al tema del seguro ambiental obligatorio, que es otro pilar de la cuestión ambiental, ya que si la cuestión ambiental estuviera organizada
de manera que la generación del daño, la condenación del daño y la reparación del daño tuviese una medida sustentable a través de un seguro, podríamos hablar de una forma progresiva. Pero, bueno, no voy a entrar en el campo del seguro que le corresponde a Le mi dejamos querido al amigo doctor Álvaro. Latini. Así que sí. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta que me deseen hacer, a su disposición. Le damos paso al doctor Albano Latini y después si quieren al final, si alguien quiere preguntar, preguntamos todos juntos. Doctor. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo voy a hablar desde el celular porque en la computadora tengo un problema con el audio, pero si me escuchan bien y me ven bien. Sí, yo te escucho Hola. bien, Albano. Perfecto, perfecto. Ah, bueno, entonces voy a empezar. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme desde los dos institutos. Y bueno, gracias a todos los que están del otro lado, ¿sí? Escuchando la charla. Bueno, yo voy a hablar de un poquito de seguro ambiental en Argentina. Antes que nada, antes de hablar específicamente de lo que es el seguro, tenemos que centrarnos, tenemos que hacer una breve evolución histórica, ¿sí? Para entender un poquito mejor de dónde surge, qué normativa lo pide, ¿sí? Y bueno, como todo lo importante, en temas importantes acá en la Argentina y en cualquier parte del mundo, todo lo importante surge de la Constitución Nacional, ¿sí? Por eso, la Constitución, el artículo 41, yo hice un resumen, porque el artículo es más largo, hice un resumen que abarca específicamente partes de lo que vendría a ser el seguro, lo que estaría implicado en el tema seguros, y dice así: el artículo 41 establece el derecho de todo habitante a un ambiente sano y equilibrado, el deber de preservarlo y la obligación de recomponerlo, ¿sí? Corresponde a la nación dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Y bueno, y se entiende como presupuestos mínimos el umbral de protección ambiental que debe regir en forma uniforme en todo el país como piso indelegable para garantizar una protección ambiental mínima. Ahora bien, hablando de presupuestos mínimos, nos vamos a remitir a la Ley General del Ambiente, que es como bien la mencionó el doctor López, es la 25675. Y bueno, esta fue sancionada en el 2002 y establece presupuestos mínimos para el logro de una gestión ambiental sustentable, ¿sí? Acá, en esta ley, nos vamos a tener que centrar en 3 artículos, ¿sí? 2 ya nombró el doctor, y el otro, y el tercero también lo nombró, que es específicamente el de seguro. Primero tenemos que tener en cuenta, para hablar de seguro ambiental, el artículo 27 de la ley, que se define el daño ambiental de incidencia colectiva, que básicamente dice que el daño ambiental de incidencia colectiva es toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. Amplísimo. Por otro lado, el artículo 28 establece que el que causare un daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente. Ahora bien, el artículo 22 lo que hace es procurar dar una respuesta adecuada, ¿sí?, para hacer frente a estos posibles daños ambientales de incidencia colectiva. Y habla específicamente de la contratación de un seguro, ¿sí? El artículo dice así: toda persona física o jurídica, pública o privada,
que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir. Asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación, que es lo que hablaba el doctor también. ¿Sí? Hasta ahí entonces tenemos esos 3 artículos y el 22, del 22 es el que vamos a tratar específicamente. Ahora, ¿qué surgen? Estas exigencias de este artículo nos lleva a ¿qué? A la necesidad de dar respuestas a varios interrogantes, ¿sí? Por un lado, ¿qué debe entenderse por daño ambiental? Ya que la generación de este tipo de daño es la que va a motivar, ¿sí?, la actuación de un seguro. Y por otro lado, ¿qué debe entenderse por recomposición? Ya que el seguro debe estar en capacidad de financiarlo. Ahora, aquí, en este punto, la ley impone 2 condicionantes muy limitativos para posibilitar la existencia del seguro ambiental exigido. Ustedes ya se habrán dado cuenta. Uno, por un lado, la definición de daño ambiental, cuya amplitud e imprecisión motiva una serie de interrogantes de difícil respuesta. Por ejemplo, ¿cuándo hay una alteración que debe considerarse relevante? Por otro lado, ¿qué alcance debe darle la palabra ambiente? ¿Qué alcance le debemos dar? ¿Qué son los valores colectivos? ¿Qué debemos entender por afectación de valores colectivos? Y etcétera, y etcétera. Por otro lado, el carácter extremo de la reparación obligatoria. O sea, la recomposición del ambiente dañado, esa vuelta al estado anterior del daño, que es prácticamente imposible, ¿sí? Así está planteada la situación. Ahora, en base a eso, vamos a hablar un poquito más de lo que... Ese planteo lo hago en base a todo lo que es la normativa, y bueno, y para centrarnos en la situación en que estamos. Ahora, ¿qué pasa? La Ley General del Ambiente es del año 2002, ¿sí? Hasta el año 2006 nadie hablaba de seguro ambiental, ¿sí? ¿Cómo se viabiliza el seguro ambiental acá en Argentina? Por medio de 2 causas judiciales. Una fue a SUPA con YPF y otros del 2006 por daño ambiental de operaciones de petroleras de la cuenca neuquina, y por otro lado, el caso Mendoza y otros con Estado Nacional y otros por contaminación de la cuenca de Matanza-Riachuelo. Estas 2 causas pusieron en evidencia ante la justicia lo que implicaba la existencia de una obligación legal que no se estaba cumpliendo por parte de las empresas que estaban involucradas justamente en estas causas. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? Viabiliza esta exigencia legal y por medio del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, a través del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de Finanzas de la Nación, fue dictando diversas resoluciones que pretendían cumplir con este cometido, ¿sí? De esta forma aparecieron numerosas resoluciones, ¿sí? Pero ¿a qué dieron lugar estas resoluciones de las secretarías? A las cauciones ambientales, no al seguro ambiental. Este instituto seguramente lo tiene bien claro, lo que son las cauciones, pero podemos decir que no serían técnicamente seguros, ya que no opera una transferencia del riesgo, básicamente. O sea, se ha producido un siniestro ambiental,
la caución solamente va a operar como una garantía de cumplimiento de la obligación del causante. Ahora, siempre y cuando, y actúa si este no, bueno, obviamente no se hace cargo de la obligación reparadora. Ahora, ¿qué reacción tuvieron las empresas respecto de este seguro de caución? Varias empresas las encontró en una situación que contaban con seguros de responsabilidad civil, que incluso tenían cláusulas de cobertura de contaminación de suelos y de aguas. Pero ¿qué pasaba? Las autoridades, los organismos de control, lo que hacían era, obviamente le decían que no correspondía a esos seguros al seguro que exigía la Ley General del Ambiente, en el artículo 22. ¿Por qué? Porque estos seguros de responsabilidad civil contratados por la empresa no eran lo que exigía el artículo 22. ¿Por qué? Porque estaban asociados básicamente a daños a las personas y a los bienes. Y establecían una inclusión de daños de contaminación a suelos y aguas. Pero el artículo 22 exigía un nuevo tipo de seguros, que eran asociados a los daños al ambiente en sí mismo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Entre el año 2007 y entre el año 2012 se fue reglamentando el artículo 22 por medio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, también por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación y por parte también de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Sí? Había resoluciones conjuntas, algunas definían cuáles eran las actividades que eran riesgosas para el ambiente, otras establecían las categorizaciones de empresas según el nivel de complejidad ambiental, se creaba también la unidad de evaluación de riesgos ambientales. Bueno, se fueron dando diferentes resoluciones que trataban los temas que exigía el seguro, ¿sí? Pero por medio de resoluciones. Hubo resoluciones conjuntas entre la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Superintendencia. Bueno, ¿a dónde llegan? Bueno, obviamente la respuesta del mercado a la caución, bueno, no estaba prácticamente nadie de acuerdo, ni los empresarios, ni la doctrina, ni la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque decían básicamente todo lo mismo, que el seguro de caución no era un seguro. Así lo establece, bueno, para nombrar a Rullón, en el Código de Comercio comentado de editoriar la ley, él dice que la Ley Nacional de Seguros 17418 no regula ni contempla los seguros de caución. Lo mismo dice la Cámara Nacional Comercial en el fallo Campbell Construcciones, con Barman de 1990, que dice que se trata técnicamente de una fianza y no de un seguro, ya que su función consiste en servir de garantía del cumplimiento de la obligación. O sea, hay un montón de posturas que, bueno, que obviamente sostienen que la caución no es un seguro, y obviamente de ahí se agarraron, por decirlo de alguna manera, las empresas para ser reticentes a la contratación del mismo, ¿sí? En el mismo fallo Mendoza, con Estado Nacional, el Juzgado Federal de Primera Instancia, ¿qué es lo que dice en el 2009? Que no existe a la fecha reglamentación suficiente para su cumplimiento del seguro, con la exigencia establecida en el artículo 22 de la ley 25675, en lo referente al seguro ambiental y fondo de restauración. Por otra parte, también es importante nombrar la resolución del CONFEMA, porque de esto también se valieron las empresas, principalmente en Santa Fe, para no contratar este seguro de caución. El CONFEMA, por resolución 175 del 2009,
dice que establece que declara que el seguro de caución actualmente existente no se considera suficiente para garantizar la cobertura del riesgo ambiental asociado al universo de sujetos alcanzados, debiéndose continuar el proceso regulatorio que propicie la generación de la mayor y más diversificada oferta de garantías financieras requeridas. ¿Sí? Ahora, ¿hasta ahí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, Hola. sí, se escucha bien. Se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien. Se escuchaba mucho silencio. Bueno, ahora, que toda esta situación, acá surge hasta el 2012, por medio de resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, el seguro empezó a existir, el seguro de caución, y a medida que iba surgiendo, no sé, alguna duda o algo, se fue la Secretaría, por medio de resoluciones, bueno, fue sacándole las dudas y tratando de reglamentar a través de los años, lo que era el seguro. Ahora, acá hay un cambio sustancial en el 2012. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo dicta un decreto, que es el 1638, que establece un nuevo marco normativo para el seguro de daño ambiental de incidencia colectiva. ¿Sí? Entre otras cosas que no me voy a meter, porque también entre otras cosas acota la definición de daño del artículo 22, pero bueno, vamos a basarnos en el seguro. ¿Por qué? Este decreto amplía la contratación a dos tipos de coberturas. Una, la del seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, y el otro, un seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva. ¿Sí? ¿Qué pasó? Solamente duró 2 meses este decreto en vigencia. ¿Por qué? Porque el Juzgado Federal número 9 hace lugar a una medida cautelar que fue solicitada por la Fundación Medio Ambiente y dispone la suspensión de los efectos de este decreto, ¿sí? Y una resolución también de la posterior al decreto, una resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación. ¿Por qué razones? Primero, porque ellos fundamentaron que se eliminó el requerimiento de acreditar por parte de la aseguradora la existencia de contratos de backup con empresas operadoras de remediación ambiental debidamente habilitadas. O sea, las empresas aseguradoras tenían que tener una empresa contratada que se dedique a la remediación. Eso se había eliminado. Y bueno, obviamente que este requerimiento lo que hacía, fundamentaron, es que aseguraba las tareas de remediación. Entonces, que para hacerlo, básicamente, se vuelve todo para atrás, hasta antes de este decreto. Duró 2 meses nomás, de octubre a diciembre. Ahora, provincia de Santa Fe, ¿qué pasa? La provincia de Santa Fe, más allá de que el seguro ambiental se debe cumplir, ¿no es cierto?, por aquellas personas que realizan físico-jurídicas, que público o privada, que realicen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas, lo que ya sabemos, la provincia no lo exigía hasta el 2013, ¿sí? En el 2013 hubo un hecho de trascendencia en tema de seguros, porque el gobernador Bonfatti lo que hace es emitir un decreto, el 1879, el cual exige la contratación del seguro ambiental para todas aquellas empresas, como dijimos, físicas-jurídicas, que deseen mantener vigentes todas las habilitaciones que le otorga la provincia, los informes ambientales de cumplimiento, los permisos de inscripciones que otorga el Poder Ejecutivo, ¿sí?, para aquellas empresas que estén categorizadas con un nivel de complejidad ambiental alto. ¿Qué pasa? Por otro lado,
tenemos la postura de las industrias, ¿sí? Las industrias los grupos empresarios o las cámaras de comercio, bueno, solicitan audiencia al gobernador y le piden que prorrogue este decreto hasta que se aprueben pólizas de seguros y, bueno, nuevas, y no las cauciones que se ofrecían en el mercado, ¿sí? Argumentando todo lo que venimos diciendo hasta ahora. ¿Qué pasó? Se fue prorrogando por medio de otros decretos, este decreto del seguro, hasta septiembre, creo, o septiembre, octubre del 2016, donde no se prorrogó más y, bueno, el decreto hoy se encuentra vigente, ¿sí? Bueno. El último decreto nacional que tiene que ver con el seguro ambiental es de julio del 2019, se publica. ¿Y qué es básicamente lo que hace este decreto? Ratifica la póliza del seguro de caución de daño ambiental de incidencia colectiva como único instrumento válido vigente para que las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y los elementos constitutivos puedan cumplir la exigencia dispuesta en el artículo 22, consistente en la contratación de este seguro, ¿sí? ¿Qué dispuso también? Que en el futuro sean aptas para cumplir la obligación otras pólizas de seguro con la transferencia del riesgo del tomador, u otros instrumentos de orden financiero o planes de seguro que sean aprobados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Y qué hace? Deroga, obviamente, el decreto del 2012, el 1638, y toda la normativa complementaria. Entonces, básicamente, lo que hace este decreto es que iban a poder contratar seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, abre el espectro, ¿no es cierto?, de contratación, pólizas de seguro con transferencia de riesgo y otros instrumentos financieros o planes de seguro que sean aprobados por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y la Superintendencia de la Nación como organismo descentralizado actuante bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. Eso es el último decreto, pero si uno se mete en la página del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, si se sigue ofreciendo solamente el seguro de caución, o sea, se hace un listado de las empresas que están autorizadas a ofrecer el seguro de caución, que son las habilitadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación, y son 8. Y después, ante una determinada pregunta, que qué productos de garantía financiera existían, lo que dice el Ministerio es que actualmente el producto de garantía que cubre, o sea, que alcanza para cubrir el artículo 22 de la Ley General del Ambiente, es el seguro de caución ambiental de incidencia colectiva. Y después, por otro lado, dicen que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se trabaja para ampliar las garantías financieras ambientales a los fines de ofrecer a la industria distintos productos, como un seguro de responsabilidad ambiental, constitución de fideicomisos ambientales, fondos ambientales y autoseguros. Pero básicamente lo que tenemos es el seguro de caución. Hasta ahí mi exposición. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si me expliqué medio rápido porque estábamos... No, ha sido clara la exposición. La realidad es que hasta la fecha el tema ambiental no tiene
una cobertura que realmente responda a lo que es el daño al ambiente. Todos sabemos que por la magnitud del daño, no hay aseguradora que quizás pueda cubrir esa magnitud de daño. Y hasta ahora, bueno, esto estamos en deuda y no tenemos una póliza de seguro que lo cubra. Sí, estos seguros de caución son algunos parches que, bueno, permiten de alguna forma que la industria pueda seguir caminando, de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consideración o pregunta. Sí, yo quisiera decir algo, María. Sí, sí, doctor. Bueno, Albano siempre está preciso. Muy bien. Gracias. Usted también. No, yo todo lo contrario, porque justamente mi visión es una cuestión no tan precisa así en los términos que vos has hecho la tuya. Pero bueno, voy a esto. Yo estoy convencido que todos los institutos del Colegio de Abogados de Rosario tienen la finalidad de expandir los horizontes gremiales de los abogados. Yo dejo para la universidad todo lo que sea el tema académico, que en esta materia es muy vasto, pero dejo pensando en la necesidad de articular una opción de ejercicio profesional. Y si bien, como acaban de decir muy claramente, que el seguro ambiental obligatorio está en un estado de difícil puesta en práctica, sigue siendo la pata faltante para la situación negocial del ejercicio de la profesión. Cualquier tema de daños y perjuicios que pretenda llegar a una solución consensuada va a tener que sentarse el actor, el demandado y la aseguradora, porque estas tres partes van a buscar la manera razonable y sensata de encontrar una solución al problema, que es de lo que se trata en cuanto a la seguridad jurídica de las instituciones y de que el movimiento de la sociedad, ya sea en lo institucional o en lo patrimonial, continúe de manera equilibrada y no se permanezca inmóvil ante una situación sin solución, como sería, por ejemplo, bueno, el tema de cualquier hecho de contaminación importante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aún en el estado en que está el seguro ambiental obligatorio, aún cuando la vigencia en la provincia de Santa Fe esté supeditada a un conocimiento bastante meticuloso de la normativa, es necesario que los abogados se pongan en práctica para reclamar ante la jurisdicción el cumplimiento del deber que significa para las más de 1.200 empresas que están radicadas en la provincia de Santa Fe, para que contraten el seguro ambiental. Esto va a generar una actividad de exploración, una actividad comercial, científica, instrumental, que va a permitir abrir fuentes de trabajo. Y yo creo que eso es una buena oportunidad, porque así como la Federación de Industrias de la provincia de Santa Fe, la conocida FIFE, fue a golpearle la puerta al gobernador más de una vez para que suspendiera los efectos del decreto hasta que ellos pudieran acomodarse. Me parece perfecto que hayan defendido el sector de poder económico que representa, que es muy necesario y que es muy bueno que esté en marcha, como también es bueno que esté en marcha la existencia del seguro, que va nuevamente a completar la pata faltante de buen funcionamiento de la sociedad. Alguien que genera una actividad, que genera un pasivo, alguien que debe soportarlo hasta cierto límite, y una autoridad estatal que debe fiscalizar ambas cosas. Y en el caso de que esta fiscalización fracase, la posibilidad de que el justiciable, individual o colectivo, acuda a los profesionales del derecho para exigir ante la jurisdicción la puesta en práctica de una norma que es así de clara. Entonces yo apuesto a que aquellos que escuchen y que sean abogados litigantes o investigadores
o lo que sea, en el Instituto de Derecho del Seguro o en el Instituto de Derecho Ambiental, aprovechen este material que tanto domina acá el doctor Albano para ponerlo en práctica y para expandir los horizontes de trabajo profesional. Eso quería decir nada más. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Susana. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí. Ah, ni me veo porque estoy acá con el celular. Yo quería, bueno, felicitar a los expositores y quería hacer un comentario. Nosotros hemos trabajado en muchas oportunidades, como bien dijeron, sobre este tema. Pero me estaba acordando cuando escuchaba sobre el seguro de caución, la insuficiencia del seguro de caución para la recomposición del ambiente y demás, y por ahí el deseo de que hubiera un seguro de responsabilidad civil que parecería que cubriría mayores aspectos. En una oportunidad, no sé si alguna otra gente del instituto lo recuerda, la doctora Julieta Gentile presentó una ponencia en un congreso, no sé si con vos, María Claudia, no me acuerdo con quién, no era ella sola. No me acuerdo, pero no sé si no fue ella sola que la hizo. Bueno, habrá sido sola, lo importante es lo que dijo. Sí. En el cual ella decía que realmente en un tipo de sistema de responsabilidad ultra objetiva como tiene la ley, por ahí en cabeza de una sola aseguradora es mucho. Y por eso no hay oferta en el mercado del producto para que lo puedan adquirir las empresas. Pero si cada uno se pudiera limitar, que no fuera ilimitado el seguro, que cada empresa dijera, bueno, yo hasta tal monto respondo, a lo mejor se podrían juntar varias aseguradoras y ser posible. Me pareció que fue un aporte muy interesante y bueno, no sé si podríamos convocarlo un día a Julieta para que lo explique. Porque eso podría ser una solución al no encontrar aseguradora que brinde el producto, nada más. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para opinar o preguntar. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Bernardita Iturraspe, soy la vicepresidenta del Instituto de Derecho Ambiental. Bueno, les quería agradecer la convocatoria, en nombre del doctor Marcelo Terencio, en nombre mío. Marcelo trató por todos los medios de desocuparse, por ahí logramos que se conecte 2 minutitos a lo último, pero bueno, no sé si podrá o no. Y bueno, aplaudo que hagamos actividades conjuntas, sobre todo porque a nosotros nos interesa muchísimo y nos sirve un montón. Todo el tema del derecho ambiental, justamente las características del daño ambiental funcionan de obstáculo para evaluar el riesgo, ¿no? Porque justamente para las empresas de seguro y para que salga una nueva póliza de seguro, tiene que evaluarse todo el riesgo, como las características del daño son el daño ambiental es un daño que se prolonga en el tiempo, que es transfronterizo, que es justamente eso hace que, como bien decían los doctores, Jorge y Albano, sea imposible y que realmente hasta el día de hoy no haya habido una respuesta por parte del mercado asegurador para brindar un producto de estas características. No sé si será posible en algún momento, pero bueno, está bueno que se genere un debate y un intercambio entre todos nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y felicitaciones a Albano y a Jorge. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas felicitaciones, doctores, por la exposición y muy agradecidos por que la hayan hecho. Damos por terminada entonces la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Adiós, muchas gracias, excelente. Gracias a todos. Gracias.